Insta360 acaba de presentar hace poco su nueva cámara X6 con soporte para grabación 8K. Esto coincidió con su 10º aniversario en el desarrollo de tecnologías de captura 360 y según palabras de la propia marca, esta cámara busca redefinir la categoría al integrar un concepto de diseño 3 en 1, es decir, funciona como una cámara 360 tradicional, pero también como cámara de acción de una sola lente y como cámara de seguimiento inteligente tipo gimbal, todo dentro del mismo cuerpo. En cuanto a las ópticas y la calidad de imagen y procesamiento, esta Insta360 X6 monta dos sensores cuadrados Sony de 1/1.1 pulgadas diseñados a medida específica, los cuales ofrecen una superficie 33% mayor que la generación anterior y por lo tanto son capaces de captar hasta 4 veces más luz por cada fotograma. En su interior llega una arquitectura de triple chip con inteligencia artificial compuesta por un procesador central de 8 núcleos a 3.3 GHz fabricado en un proceso de 4 nanómetros y llega acompañado por otros 2 procesadores dedicados al tratamiento de imagen. En conjunto van a ofrecer un 500% más de potencia de cálculo con un consumo energético 35% menor, así que parece ser una evolución brutal a nivel de procesamiento. De hecho, esta es la primera cámara 360 del mundo en integrar Dolby Vision de forma nativa, soportando captura en color de 10 bits con más de 1070 millones de colores y soporte para el perfil profesional y log. Con respecto a sus capacidades técnicas, vamos a ver también varias cosas atractivas, ya que para empezar puede grabar video esférico en resolución 8K nativo a 50 cuadros por segundo, permitiendo reencuadrar cualquier ángulo en postproducción con un buen nivel de detalle. En el modo de un solo lente actúa como una cámara de acción capaz de grabar hasta en 5K a 60 fotogramas por segundo con el campo ultra gran angular de 170 grados, aunque si usas el campo ultra gran angular de 170 grados iría a 30 fotogramas por segundo. O también soporta cámara lenta en 4K a 120 fotogramas por segundo. Y mediante la herramienta InstaFrame 2.0, la cámara sigue automáticamente a personas, mascotas u objetos para darte un video plano en 4K listo para compartir sin requerir ningún tipo de edición manual. Y es que generalmente las cámaras 360 tienen este atractivo de poder grabar hacia donde quieras y no tener que estar pendiente de cómo está el encuadre, pero después en edición habría que ir corrigiendo la toma. Ahora todo esto será automático. Y es que integra también mucha inteligencia artificial para evitar que tú tengas que estar editando. Entonces incorpora el modelo de IA llamado PanoMind, entrenado con más de 10,000 horas de video. Entonces, al poner la cámara a cargar en su base, el motor Director AI analiza automáticamente los mejores momentos de toda tu grabación y genera un montaje incluso ya con música y edición directamente en la memoria interna sin pasar por la nube, lo cual es muy bueno porque te evita todo ese consumo de internet y además estás más tranquilo de la privacidad. También añade la función de captura espacial con dispersión gaussiana para recrear entornos en modelos 3D que puedes explorar. Ahora, con respecto al resto de sus especificaciones, vamos a encontrar una pantalla táctil OLED de 2.32 pulgadas con brillo de 1200 nits, 47 GB de almacenamiento interno y lentes reemplazables con un 60% de menor costo de reparación, además de resistencia al agua con certificación para sumergirse hasta 20 metros sin funda o 60 metros con una funda especial. Como te habrás dado cuenta, el diseño ha cambiado radicalmente con respecto a la generación pasada para ser mucho más chaparrita. Su batería le han denominado Extreme y es de 2600 mAh, ofreciendo hasta 140 minutos de grabación continua en 8K a 30 fotogramas por segundo y ofreciendo también carga rápida. Según las cifras oficiales, pasa del 0 al 80% en solo 24 minutos, además de que permite su operación incluso en temperaturas extremas de hasta menos 20 grados Celsius sin que la cámara deje de funcionar. Esta Insta360 X6 ya se encuentra disponible de forma global con un precio base de 699 euros para el paquete estándar. De hecho, también ya está distribuyéndose en México a través de sus distribuidores oficiales como Amazon y Liverpool a un precio base de 13,999 en su paquete estándar y 15,899 pesos en su paquete que llega con algunos complementos adicionales. Ahí fuiste viendo precios convertidos a otras monedas solo para que tengas más o menos una idea, pero déjame saber en los comentarios si te gustaría que probemos esta cámara. Ya en su momento probamos la X5, pero quiero saber si quieres
quieres que consigamos también esta nueva generación para hacer las diferentes pruebas y la reseña completa.